Y ahora tenemos el honor y el gusto de presentar a un nuevo integrante de esta mesa, que es Hernán Herrera, que es licenciado en Ciencia Política, especializado en Política Económica Local, Transición Energética y Gestión Pública, es investigador del Instituto Argentina Grande, a quien le damos la bienvenida. Hola Hernán, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias. Bueno, bienvenido. A partir de este sábado, todos los sábados, Hernán va a estar con nosotros para ayudarnos a entender, a nosotros principalmente, que tenemos varios problemas para entender la cuestión económica, comercial del mundo. Hernán nos va a dar una mano con eso y obviamente a nuestros oyentes. Así que, bueno, bienvenido, Hernán. Gracias, un gusto. Y si te parece hoy, bueno, obviamente el tema que está acaparando la atención en el tema económico y comercial en el mundo son el tema de los aranceles de Donald Trump, ¿no? Parece que la palabra aranceles y Trump viene pegada. Así que, no sé, Hernán, si te parece, contanos un poquito a ver cuál es tu mirada sobre eso y qué impacto podría tener también sobre Argentina, ¿no? Mira, lo que estamos viendo, yo estoy pensándolo, plantearlo en un par de conceptos que me parece que es importante conocer, entender un poco dónde estamos parados. Desde la pandemia para acá, o incluso desde antes, cuando gana Trump por primera vez, se empieza a hablar del fin de la globalización, de los problemas que genera la globalización. Y esto tiene mucho que ver con la carrera tecnológica que hay entre Estados Unidos y China. Esa carrera en donde China empieza a acercarse muchísimo a Estados Unidos, incluso a igualar y en algunas cosas superar. Con lo cual empieza a mirarse para las grandes potencias geopolíticas, que son estas que estamos mencionando, cómo se paran frente a esto. Y lo que van a plantear es, bueno, no se puede pensar en la globalización tal como estaba hasta ahora, porque nos van a comer los de afuera. Entonces empiezan a ver otra manera de generar el comercio entre los países. Ya no son las cadenas globales de valor como se conocían antes del primer Trump. Ahora es otra cosa. Y con la pandemia, mucho más, ¿no? Esa pandemia que Mazzucato, que es una teórica de estos temas, decía, ¿es una oportunidad? Bueno, fue una oportunidad perdida, si se quiere, porque en realidad terminó pasando muchas otras cosas que no beneficiaron al mundo en su conjunto, sino que las grandes potencias están viendo cómo se paran frente a esto. Es decir, la pandemia trajo más problemas que soluciones, ¿no? Digo, o no cambió la dinámica comercial. A lo mejor sí cambió en parte la dinámica comercial, pero no favoreciendo a grandes mayorías, sino que por el contrario, tratando de cada uno agarrarse lo que tenía para que no esté superados por otros. Esa carrera que hoy es tecnológica, pero que puede ser mucho más que tecnológica a la luz de lo que están diciendo el presidente de China frente a los aranceles, ¿no? Entonces, ahí tenés un problema realmente para contemplar. Yo te digo, hay un problema con la globalización en crisis, punto 1. Punto 2, ¿qué pasa frente al comercio exterior? Lo que plantea Trump es dos ejes. Uno es producir de vuelta más en su territorio, fronteras adentro, claro, hacer que las grandes empresas globales que tiene Estados Unidos vuelvan a pensar en inversiones locales estadounidenses, por un lado. Y por otro lado, justamente, cuando estamos hablando de los aranceles, va a los países que son más fuertes en comercio exterior con Estados Unidos, que son México, Canadá y China. Entonces lo que busca es tratar de moderar el déficit con estos países, que es altísimo. Digo, en el caso de México estamos hablando de un déficit que son 2 PBI de la Argentina. Imagínense, ¿no? Lo que estamos diciendo. Son números que son realmente muy altos a la hora de contemplar. O sea, es el argumento principal de Trump para avanzar sobre esto. O sea, ahí le da cierta, no sé si razón, pero digo, tiene un argumento fuerte Trump en eso. Sí, tiene un argumento fuerte, me parece que es acompañado por los distintos sectores que lo están votando en Estados Unidos, está acompañado socialmente, pareciera, para este tipo de cosas, y realmente estamos viendo que se ha parado con mucha fuerza. Lo que está haciendo tiene un nombre, tiene un concepto. Lo estamos diciendo de traer la producción de vuelta a Estados Unidos con más fuerza, que haya de vuelta a inversiones, que se piensen distinto las cadenas globales de valor, se llama reshoring. Quiere decir, ya no es offshoring, ya no es producir la mitad en China o Taiwán, armarlo en China. Es como una repatriación de ese proceso productivo, digamos, llevarlo a fronteras adentro nuevamente. Y Hernán, ¿qué en lo inmediato, ¿no? Digamos, qué impacto estás viendo que está teniendo esta política arancelaria de Trump? En principio estamos viendo que se movió mucho el tablero. Tenés un primer momento en el cual
se mueve la bolsa de Estados Unidos para abajo, el Standard & Poor's da para abajo. Esta semana los mercados lo sufrieron. Lo sufrieron. Los constructores de automóviles, por ejemplo, que le fueron a reclamar a Trump que cada automóvil crecía el valor de un $3,000 a raíz de estas posibles aranceles. Se habla de un aumento en los automóviles promedio del 15%. Entonces ahí tenés un impacto inflacionario también. Ahí está. Trump por todo esto frenó, ahora paró, suspendió por un mes y tiró la pelota al lado de la reciprocidad. Ya no sería... están discutiendo esto justamente, no sabemos dónde va a terminar, pero en principio ya no sería México-Canadá por separado, sino que se meterían adentro del concepto de la reciprocidad, que les conviene a México y Canadá porque ya estarían peleando distinto e igual que el resto del mundo. China no, China va por otro lado. Entonces, China es el eje de la... Con China hay otro combate más de fondo, digamos, sería como la pelea de fondo. Es la pelea de fondo, claro. Claro, exacto. Sí. Pero vos coincidís un poco, nosotros lo charlábamos antes, hay un poco esa idea de que Trump tira y se fija hasta dónde da y después, bueno, camina sobre sus pasos para acomodarse si las consecuencias, al menos en lo inmediato, son negativas, como sucedió esta vez con el mercado, como decíamos antes, con pérdidas realmente millonarias, por ejemplo, para las empresas de Elon Musk en la cotización de bolsa, ¿no? Sí, pareciera que está negociando en varios frentes al mismo tiempo, no se sabe cómo va a escalar este tipo de conflicto. Es muy interesante, para que lo mira un poco de afuera, es interesante. Claro. Cuando uno empieza a pensar, bueno, cómo impacta en el bolsillo, ya es otra historia. Nosotros ahí con el equipo del Instituto Argentina Grande veíamos un poco que tenés un problema. Si vos vas a tener este conflicto como estamos viendo, puede generar en principio frena la tendencia a bajar las tasas. Ya frenó. Claro. Había una tendencia a bajar las tasas de la Fed, bueno, frenó. Y lo que puede venir ahora es que reboten un poco para arriba. ¿Eso qué hace? Que bajen el precio de los commodities. Y en el caso local, nosotros dependemos mucho de esos precios. Y con una política como la que tiene el presidente actual, que reprimariza gran parte de la economía, en contextos donde nosotros también nos paramos distintos frente al mundo, tenemos una transición energética dando vueltas, tenemos el agro, minería. En estos contextos, que bajen el precio de los commodities es un problema localmente. Entonces, cuando vos pensás todo este lío que tenés allá lejos y lo que tratás de mirar en cómo nos va a impactar a nosotros localmente, lo que puede pasar es que tengamos todavía menos flujo de dólares que antes, que tengamos exportaciones más baratas. Y ese es un problema para la Argentina, un problema muy grande, porque termina impactando de manera muy fuerte en la estabilidad macroeconómica, que poco más o menos es nuestro núcleo problemático de siempre, ¿no? Viste que muchos habló desde que ganó Trump, sobre todo, ni hablar desde que asumió, de que el emparentamiento, digamos, ideológico de Milei con Trump quizá no tenía su correlato en la parte de política económica, ¿no? Un poco esto es lo que se puede estar viendo a partir de ahora, quizá. Por supuesto, Estados Unidos no va a estar pensando sus decisiones a partir de cómo le pegan a Argentina, pero en última instancia quizá hay algunas cosas que terminan sin ser beneficiosas para Argentina. Claro. Sí. Por ejemplo, bueno, esto fue lo de la subaranceles para el aluminio y el acero, esas decisiones, claro. También son los riesgos de este acompañamiento incondicional, ¿no? Estas alianzas incondicionales, que ya le pasó, hablábamos recién con el tema de Zelensky, ¿no? De Ucrania. Ahora, ¿cómo quedó mal parado? Yo tengo una pregunta, Hernán, de alguien que, como dice muy bien Damián, sabemos poco, ¿no? No sé para qué estamos a veces hablando. De economía. De política sabemos un montón, Martín. En todas partes del mundo el secretario, digamos, el ministro de Economía es clave. En Argentina ni que hablar, pero el secretario de Tesoro, que es el equivalente al ministro de Economía de los Estados Unidos, Scott Kenneth, ¿dónde está? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Quién armó este plan de arancelario medio tirado de los pelos en principio, ¿no? Hablo con un poco de desconocimiento de Donald Trump, que tira, va para adelante y para atrás. ¿Quién es el estratega de esto? Es una buena pregunta. Pareciera que toda la lógica de Trump siempre fue similar por estos problemas geopolíticos que te estaba contando. Yo no sé puntualmente, secretario del Tesoro, como mencionas vos, que está buena la pregunta, lo vamos a mirar un poco más en detalle cómo viene, pero parecía que es su lógica general. Vos te fijas, su primer gobierno fue por el mismo lado. Lo que pasa que ahora va con más violencia en un mundo que es más violento.
Pareciera que esa es un poco la lógica. Y Hernán, para ir cerrando, y digo, ¿cómo pensás que esto va a evolucionar, la cuestión de Trump, de los aranceles? ¿Cómo te imaginas que es lo que viene? Me imagino que va a escalar no tan rápido como parecía al principio. Okay. Da la sensación de que el caso con China no va a ir en el mismo camino que el caso de México y Canadá, y el caso de Latinoamérica en general, pareciera, y Europa en particular también. Hay que ver cómo se cierra el conflicto con Ucrania, qué pasa con lo que esos acuerdos que quería armar Trump con Zelensky, las tierras raras, sí, esas cosas, claro, que no se entiende nada que sí, está pasando, ricas son en muy minerales fuertes, y productivas, claro. En este momento son realmente parte de esa misma carrera tecnológica que estábamos comentando. Entonces, pareciera que, bueno, lo que arrancó con Biden, que ya había puesto aranceles, va a seguir en esa tendencia con China, y el resto pareciera que quiere haber negociaciones particulares. Vamos a ver eso a dónde llega, con el riesgo que tenemos nosotros en este momento, que nosotros creo que necesitamos con mucha fuerza del Mercosur, y lo estamos debilitando por la misma lógica de las necesidades que plantea este gobierno, que a lo mejor son por momentos no tan comprensibles, ¿no? Perfecto, buenísimo, Hernán, y está bueno eso. Parece que Trump va a seguir esta lógica, ¿no? De extremar sus posiciones para luego negociar. Y bueno, esto vos hablaste del Mercosur, hablaste del libre comercio. Bueno, seguramente en los próximos sábados vamos a seguir hablando de eso. Así que sí, claro. Muchísimas gracias, Hernán Herrera, que a partir de este sábado, todos los sábados va a estar con nosotros. Es investigador del Instituto Argentina Grande, licenciado en Ciencia Política, bueno, y especializado en política económica local, transición energética y gestión pública.